cirujanos de una serie de dispositivos externos, como son los catéteres de derivación ventrículo-peritoneal para la resolución de la hidrocefalia. Entonces, estos pueden estar contaminados y producir una infección en el sistema nervioso. Y neurotropa, que se transmite a través de los nervios mismos, ¿no? Como puede ser un proceso infeccioso o viral, digamos, más común, más la neuritis herpética. Y, y se disemina a través del trayecto nervioso, ¿no? La rabia y el herpes simple como ejemplo. Las enfermedades infecciosas del sistema nervioso, entonces, van a ser de tipo bacterianas piógenas. También va a haber infecciones por Mycobacterium tuberculosis. Ya habíamos visto esto, el Mycobacterium atípico, Mycobacterium avium fortuitum y causal. Sí, treponema Whipple en la enfermedad Whipple, infecciones por espiroquetas en la sífilis, muy importante. Actualmente todavía tenemos una buena incidencia de pacientes con sífilis, protocolo de embarazos en el parto, en cesáreas, pruebas para sífilis, ¿no? Y muchos se encuentran niveles elevados con afección al recién nacido y, bueno, la madre y la pareja, en realidad, ¿no? Entonces, muy importante esto, la neuroborrelias, la leptospirosis también, infecciones por hongos, la cistosplasmosis, coccidomicosis, para coccidomicosis endémicas, la blastomicosis, las candidiasis, ya habíamos visto, las aspergilos, el criptococo, los más comunes, los que están subrayados, candidiasis, aspergilos y criptococosis. Van a haber meningitis purulentas que van a entonces producir lo que se llama una secreción purulenta o pus, meningitis granulomatosa, que va a producir diferentes procesos inflamatorios a nivel de la corteza principalmente y subcorticales, y meningitis linfocitarias o asépticas, ¿no? O sea, acúmulos de procesos infecciosos de células de la serie blanca sin presencia de procesos infecciosos, ¿no? Aquí tenemos una meningitis purulenta. Los más frecuentes, ya hemos visto los gérmenes, Neisseria meningitidis, el Streptococcus neumonía, el Haemophilus influenza, la Escherichia coli y el Streptococcus beta hemolítico. Y aquí vemos como la piel, eh, tenemos el hueso y aquí el espacio epidural, esta es la dura madre. Y aquí se puede presentar un proceso infeccioso, subdural también. Eh, Aquí está la pía madre que está adherida a lo que es la superficie del cerebro. Y esto que es la aracnoides y el espacio subaracnoideo, ¿no? Aquí están los vasos sanguíneos de este espacio subaracnoideo. Y aquí se produce la infección, que es la meningitis. Este es un absceso epidural, que está entre la dura madre y el hueso. Un absceso subdural, que está entre la dura madre y la aracnoides. Y la meningitis, que es la infección entre la aracnoides y la pía madre, en el espacio subaracnoideo. En unas imágenes por meningitis bacteriana purulenta, fíjense, el cerebro está edematizado, con disminución de la profundidad de los surcos, de la convexidad, tiene diferentes áreas inflamadas, rojas, ¿no? Por las vasculitis y procesos inflamatorios.
Y áreas de necrosis en esta área, por ejemplo, ya vemos oscuro, ¿no? Y aquí hay muerte neuronal. Es una autopsia o la muestra de un paciente con meningitis, ¿no? Aquí vemos el proceso infeccioso como tal, la gran cantidad de células leucocitarias o linfocitos defendiendo, digamos, las lesiones, ¿no? Aquí un granuloma, un infiltrado polimorfo nuclear, dice en espacio perivascular, aquí todo esto. Eh, exudados fibrinosos, esto que parecen natas de leche, de la fibrina, e infiltrados y mononucleosis y fibrosis, ¿no? Lo que se produce. Este es el vaso sanguíneo y alrededor la gran cantidad de células del sistema inmunitario. Una complicación de las meningitis o directamente la formación de otra complicación por esta neuroinfección son los abscesos cerebrales secundarios a mastoiditis, sinusitis, implantación. Puede ser una implantación directa cuando hay alguna solución de continuidad o por algún procedimiento quirúrgico. También en agresiones o traumas por arma de fuego. Esos traumas penetrantes que hemos visto pueden llevar esto a complicarse con abscesos cerebrales, ¿no? Los más comunes gérmenes, el estreptococo y el estafilococo. De localización de otros órganos, el corazón, otra vez principalmente cuando hay el tema de la presencia de vegetación a nivel de las válvulas por una fiebre reumática, pues es infecciosa a este nivel. Nos llevan los émbolos hacia el cerebro y no solo producen EBC, sino procesos infecciosos. Del pulmón, procesos respiratorios como las neumonías, los huesos, procesos osteomelíticos, abscesos dental, insuficiencia cardíaca congestiva. Las complicaciones pueden presentar herniación por el efecto de masa de la presencia del absceso, ruptura del absceso, que normalmente está encapsulado, y si rompe, produce un gran daño al cerebro, ¿no? Provocando ventriculitis principalmente y la meningitis y trombosis de los senos venosos. Aquí tenemos un absceso cerebral, fíjense, es una resonancia magnética, es una imagen redondeada, homogénea, bien delimitada, con una cápsula bien conformada y gran edema perilesional. Aquí está haciendo efecto de masa, desviando la línea media al otro lado, del lado derecho al lado izquierdo, en una herniación subfacial, muy importante, eh, provocando deterioro neurológico, la necesidad de operar. Aquí tenemos una cavidad de un absceso. Este es el absceso cerebral, alrededor, tejido nervioso con células inflamatorias presentes y aquí el absceso va con gran cantidad de células necróticas, ¿no? Otra de las causas o agentes etiológicos importantes de la neuroinfección, el Mycobacterium tuberculosis, que tiene una presencia sobre todo basal, o sea, en la base del cráneo. Fíjense aquí está la base del cráneo. Es como leche condensada el aspecto. Se ven blanquecino como leche condensada, adherido a lo que es el tallo cerebral. Fíjense cómo destruye al cerebro, el tejido encefálico. Aquí están los nervios ópticos, que está lo que da la hipófisis, ¿no? Y bueno, seguimos con el mesencéfalo hemestario, la protuberancia, y más abajo el bulbo raquídeo. Aquí está el cerebelo, prácticamente está destruido todas estas estructuras, ¿sí? Aquí tenemos un corte coronal donde vemos los tálamos invadidos por un granuloma de tuberculosis. Y estos son los granulomas tuberculosos. Son una gran cantidad de células monocíticas y un contenido
purulenta. En los estudios de resonancia magnética podemos ver la presencia de estos tuberculomas intracraneales, intracerebrales o intraaxiales, ¿no? Los ventrículos laterales es un corte sagital, aquí a nivel de la cápsula interna y de los núcleos de la base del labio izquierdo. Ya estamos con la protuberancia, el mesencéfalo, perdón. Los pedúnculos cerebrales, la sustancia negra, el acueducto de Silvio, y aquí gran cantidad de tejido inflamatorio por la tuberculosis meningia que tiene el paciente. Otras micobacterias atípicas, el Mycobacterium albium, el fortuito y el causa. Sí. Esta es la enfermedad de Whipple, que es un actinomiceto gram positivo que produce la enfermedad multisistémica. Es infrecuente, afortunadamente, en el sistema nervioso. Aquí la tinción con metoxilina y eucina y aquí con paz, ¿no? La presencia del agente causal. Las enfermedades por sífilis, neurosífilis, meningo, meningo, una meningitis, ¿no? Que va a producir y una meningoencefalitis. Esta es la médula raquídea. Las lesiones van a producir lo que es el famoso tabes dorsal. Es las astas anteriores, las astas posteriores, ¿no? El surco anterior y el posterior. Toda esta parte es motora y esta parte es sensitiva, que es el fascículo de Gore-Burdach o cuneatus y gracilis, ¿no? Fíjense todo el proceso inflamatorio posterior que tiene, por eso el tabes dorsal. Y aquí a nivel frontal una gran lesión, los famosos comas cerebrales, produciendo parálisis, alteraciones de la demencia, de la conciencia y trastornos motores. Entonces, las espiroquetas, la borrelia transmitido humanos por picados de insectos, hasta la fiebre o enfermedad del Lyme, enfermedad de lesiones cutáneas, una patología cardiovascular, la que se presenta con afección de las articulaciones, pues está presente en el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, en un estadio terciario con neuropatía axonal o encefalopatía de bajo grado, probablemente de mecanismo inmunitario. Las meningoencefalitis por hongos, ya habíamos visto, principalmente la Candida albicans, el histoplasma, la coccidioides, imnitis y los blastomices dermatitis. Aquí hay algunos. Normalmente las afecciones o infecciones por hongos siempre debemos asociar a lo que es la enfermedad del VIH, ¿no? Y tenemos diferentes lesiones. Está teñido con tinta china, por lo que se ve aquí la presencia de las perjillas, ¿no? Las otras cuadro de afecciones, la encefalitis vírica, como es principalmente el herpes y la rabia. Hay encefalitis subaguda por virus lentos, panencefalitis causante por el sarampión y la leucoencefalitis multifocal producida por el virus GTC. Las encefalitis víricas estacionales o epidémicas están asociadas al SIDA, la poliomielitis y el citomegalovirus. Estas son meningitis asépticas. No hay pus, no hay, a menos que sean procesos infecciosos sobre un fondo viral. Tenemos los enterovirus, paramyxovirus, ¿no? Que son las paperas, los arbovirus,
sarampión, la parainfluencia, el adenovirus, ¿no? Las encefalomilitis o leucoencefalitis aguda diseminada o encefalitis perivenosa posvacunar o posinfecciosa aguda. Tenemos el proceso inflamatorio, está el vaso sanguíneo y el proceso inflamatorio alrededor. Múltiples lesiones subcorticales, ¿sí? Estructurado a nivel frontal y a nivel temporal. Por ejemplo, crisis convulsivas, edema cerebral, muy complicadas las encefalitis virales, ¿no? Entonces, un proceso inflamatorio no supurativo del encéfalo. Su morfología macroscópicamente generalmente con poca expresividad, salvo cuando son necrotizantes por afección temporal o de la corteza orbitaria, por el virus herpes principalmente, ¿no? Tríada encefálica, inflamación perivascular mononuclear, lesión neuronal y proliferación microglial nodular. También hay gliosis y desmielinización de la sustancia blanca y cuerpos de inclusión intraneuronal o intragliales. Las encefalitis van a estar características histológicas, aparte de la tríada encefálica, que es la inflamación perivascular, la lesión neuronal y la proliferación microglial nodular. Aquí virus simple tipo 1, que es la proliferación microglial, la neuronofagia, son los vasos sanguíneos, alrededor gran cantidad de células, perivasculitis. Uno de los más complicados, el virus herpes simple tipo 1, que se presenta sobre todo en niños y adultos, 10% con antecedentes de labial. Hay alteraciones del estado de ánimo, la memoria y la conducta. Inician las convoluciones orbitales de los lóbulos frontales y se presentan los cuerpos de inclusión viral intranucleares, los cuerpos de Cochrane. Aquí están los cuerpos de Cochrane, que son intracelulares en las neuronas y en los oligonucleósidos. El herpes simple tipo 2, 50% en los recién nacidos, impacto vaginal, es grave, se asocia sobre todo a pacientes con SIDA, encefalitis aguda, necrotizante y hemorragias. Aquí tenemos múltiples áreas necrotizantes y hemorrágicas. Aquí está el herpes tipo 1. El citomegalovirus asociado a pacientes inmunodeprimidos, por eso en fetos o, o durante el embarazo y en los inmunodeprimidos, ¿no? Su transmisión intrauterina puede producir una necrosis periventricular, destrucción grave, hay calcificaciones periventriculares y microcefalia. SIDA va a presentar encefalitis subaguda, con células portadoras de inclusiones de citomegalovirus y predilección por regiones ependimarias. Las regiones ependimarias en los recién nacidos o en los prematuros va a estar alrededor de lo que es los ventrículos, o sea, son áreas periventriculares principalmente. Inclusiones virales de los citomegalovirus en las células. Diagnóstico se realiza con PCR. La rabia, una encefalitis grave, intratable, ¿no? Va a producir parestesias locales alrededor de la herida, contractura de los musculatura faríngea, meningismo, parálisis flácida, manía, estupor y coma, hasta fallecer, ¿no? La morfología presenta macroedema intenso, congestión vascular, microdegeneración neuronal, reacción inflamatoria de los ganglios basales, neuronas, los cuerpos de Negri sobre todo. Aquí está. Neuronas piramidales del hipocampo,
con inclusiones, entonces, ¿no? Tienes con inclusiones de los cuerpos de la rabia, ¿no? Son los famosos cuerpos de Negri. La rabia, los cuerpos de Negri. Es la manera de diagnosticar eh, la rabia, ¿no? Cuando se diagnostica esto, bueno, pues, lamentablemente es mortal esta enfermedad. Otras, otros procesos virales como el sarampión, igual, presentación de inclusiones en las células neuronales, la poliomielitis es una infección causada entonces por un miembro de género, el enterovirus, conocido como poliovirus. Este es un grupo de virus que tiene ARN, prefiere el tracto gastrointestinal e infecta y causa enfermedad solo en seres humanos. Su estructura es muy sencilla, compuesta de un genoma ARN encerrado en una cáscara de proteínas llamada cápside, además de proteger el material genético del virus, es como las proteínas cápside del poliovirus permiten la infección exclusiva de ciertos tipos de células en el hospedador. Se han indicado 3 serotipos de poliovirus, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Cada uno con secuencias de proteínas en cápside ligeramente diferentes. Estos 3 serotipos son extremadamente virulentos y producen los mismos síntomas en la enfermedad. O sea, cualquiera de los 3 van a ser similares clínicamente. El tipo 1 es la forma más común y la más estrechamente relacionada con la parálisis causada por la poliomielitis. Entonces, la agente causal, picaronavirus, enterovirus, va a producir la poliomielitis paralítica. Ya en la actualidad no hay polio gracias a las vacunas, pero se suele ver algunas personas que han sufrido de esto, que pueden presentar algún defecto, sobre todo por la parálisis con una cojera o con alguna alteración motora en miembros superiores también, ¿no? Afecta esta a las astas motores o astas anteriores, produciendo una parálisis plástica con atrofia muscular e hiporreflexia. Entonces, una lesión periférica. Entonces, puede producir en su estado grave una parálisis de músculos respiratorios, neuronofagia y lesiones en los manguitos perivasculares. La poliomielitis que se diagnostica diferenciar con lo que es la enfermedad de Guillain-Barré. Aquí están las lesiones. La encefalitis vírica, estacional o epidémica, nuevamente por etiología arbovirus. Clasificación va a producir una encefalitis esquina, venezolana, occidental, oriental, encefalitis del Valle del Mundo Australiano, diferentes lugares donde se han presentado eh, una incidencia importante de esta enfermedad, van a provocar lo que es la meningoencefalitis inflamatoria perivascular con necrosis multifocal, necrosis neuronal selectiva y una vasculitis necrosante. La mediasis, ya esto en parasitología, la entamoeba histolítica, más conocidos, ¿no? La malaria cerebral, la toxoplasmosis y la tripanosomiasis. Algunas infecciones por metazoos o mitos, los estones, los neurocisticercosis, quiste hidatídico, coenidiasis, esparganosis, algunos trematodes, eh, paragoniasis, el histitosomiasis, ¿no? De todos estos, el más importante, el neurocisticercosis y el quiste hidatídico. Esta es la cisticercosis, ¿no? Una pequeña vesícula con el escólex a nivel de la
Aquí está a nivel de la corteza cerebral. El cisticerco, ya un estudio histopatológico, lo que habíamos mencionado, algunos mitos, infección por metazoos. Aquí está la famosa triquinosis o trichinela, que es la triquina, ¿no? Cuando se presenta en los tejidos, sobre todo musculares, pero también puede llegar a nivel cerebral. Y lo que toda la gente confunde, ¿no? Y dice triquina a la cisticercosis. Bien, vamos a ver esta última parte acerca de, de las infecciones virales y una de las más importantes, el virus del SIDA. Entonces, este es un RNA de familia de los retrovirales de 80 a 100 nanómetros que poseen túnica, ¿no? El genoma es diploide con una banda doble de RNA, se replica en el núcleo de la célula del huésped y después brota su membrana celular. Es un virus lento. Su principal característica es que produce inmunosupresión al destruir los linfocitos CD4 o linfocitos T e infecta a los macrófagos. Ambas células los vinculan a todas las partes del cuerpo, ¿no? Al carecer de la inmunidad del individuo, se contagia de infecciones oportunistas. Aparece en el líquido cefalorraquídeo tras la infección con meningitis en las fases pre-SIDA. 3 vías de paso. Directamente a partir de los vasos, transportado por los macrófagos o por medio de infección viral del endotelio vascular, pasa al parénquima cerebral o transportado por los linfocitos T de la circulación. Neurotropismo del VIH. A pesar de pasar tempranamente el sistema nervioso, el VIH no infecta directamente a las células nerviosas. El virus se concentra y se replica en los escasos linfocitos T o los más abundantes macrófagos perivasculares en los espacios de Whitworth-Robbins y sobre todo en las células gigantes que lo acompañan. O sea, llega al sistema nervioso y se mantiene en los linfocitos o en los macrófagos. A través de todo este proceso inflamatorio infeccioso va a producir una destrucción, lo que es el parénquima nervioso, sobre todo de los oligoneuronocitos, y van a provocar lo que es la desmielinización. Acuérdense que los oligoneuronocitos son los que mielinizan las células nerviosas. Van a haber 3 tipos de presentación a nivel cerebral: las encefalitis por VIH, las leucoencefalopatía por VIH y la mielopatía vacular. ¿No? ¿Qué alteraciones va a presentar? Demencia asociada al SIDA, pueden tener pérdida de la memoria, dificultad de la concentración, puede tener síntomas motores, debilidad a miembros inferiores en estadios finales, autismo, paraparesia, doble incontinencia de esfínteres. Es un proceso leucoencefalomalásico producido por el SIDA. Aquí está un ventrículo lateral, aquí estaría el tercer ventrículo y toda esta área destruida junto con esto.
Las distrofias, aquí se ve mejor. Toda esta área destruida de desmielinización provoca una asimetría entre el cerebro izquierdo con el derecho. Algunas infecciones oportunistas por VIH, principalmente la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, la neumonía por neumocistis carini, la toxoplasmosis, la criptococosis y la leucoencefalitis multifocal progresiva. Bueno, todas las complicaciones por hongos, criptococosis, en presencia de criptococos a nivel cerebral, el virus JTC, la leucoencefalitis multifocal progresiva. Vamos a pasar a una patología esta que va a ser la última enfermedad que vamos a ver, que es la enfermedad producida por priones o cruz de Jacob, ¿no? Es una encefalopatía espongiforme por priones en el hombre, conocida también como enfermedad de Kuru, es la enfermedad de cruz de Jacob, es esporádica, es familiar y atrogénica, ¿no? Eh, es altamente contagioso, por eso muchas veces en intervenciones quirúrgicas el material que se usa es desechado, ¿no? Porque no se conoce exactamente su forma de destrucción de este virus. Y por eso dice iatrogénico aquí, porque han sido inoculados a través de los instrumentales quirúrgicos en intervenciones o implantándose en la madre, ¿no? También por la administración de medicamentos contaminados o por ingesta de alimentos contaminados. Eh, Algunas variantes de esta encefalopatía, como German-Strauss-Steinker, insomnio familiar es mucho más conocido, o insomnio fatal, la angiopatía amiloide y las demencias atípicas, ¿no? Bueno, esta estaba asociada a las ovejas, ha sido estudiada en, en esta especie, donde se han hecho autopsias y se ha encontrado una encefalopatía espongiforme bovina, ¿no? Entonces, ¿quién es el agente causal? Es una proteína, que es prión, aquí está. Y esta proteína, que suele ser normal, eh, aquí sufre una modificación y se vuelve anormal. La característica de esta proteína es que es autorreplicante. Entonces son agentes infectivos no convencionales. Primero, no son bacterias, tampoco son virus, son proteínas, ¿no? Muchos confunden, dicen la enfermedad prión son virus, no, no son virus. Hay una forma isomorfa, dice, de esta proteína y que está en el brazo corto del cromosoma 20 y es necesario para procesos como conservación de las membranas, división celular, etcétera. Radican las membranas celulares, donde se encuentran los priones. Entonces, los priones que se presentan de forma normal y natural como una proteína inocua, hallada en las células del cuerpo, que controla ciertos aspectos de la vida celular, como es la reproducción celular, por ejemplo. Sin embargo, dice, el prión puede tomar también una forma infecciosa, capaz de ocasionar la enfermedad. O sea, primero es una proteína normal que adquiere características patológicas o patógenas, ocasionando la enfermedad. Este es el motivo por cual el sistema inmune no sea capaz de luchar contra el prión, porque no lo reconoce, pues porque es una proteína que es propia de nosotros. Es como que en su curso existiera una persona que pues, que hiciera daño al curso, pero no podemos hacer nada porque nos reconocemos, ¿no? Porque es parte del curso, entonces. Lo mismo son en realidad proteínas propias del cuerpo, ¿no?
Entonces ya sé que se trata de una proteína propia cuya presencia es normal en todas las células del cuerpo, por eso nuestro sistema inmunitario no nos defiende, ¿no? Esta proteína se codifica en el codón 129 del gen llamado RPC. Y aquí está esta tablita. Entonces la transformación del prión normal en la forma mutante. ¿Qué ha pasado aquí? Este es el prión común, ¿no? Aquí ha habido una mutación fortuita o genéticamente determinada o contaminada. Entonces se forma eh, la proteína modificada, que ya es infectiva, ¿no? Esta, ambos entran en contacto y ambos van a estar en la célula, ¿no? Todo lo que va a hacer es la proteína anómala, es la que se va a multiplicar muchas veces. ¿Cómo va a lograr esto? Ingresando lo que es el aparato de Golgi y provocando o impulsando la transformación de este tipo de proteína infectiva que se autorreplica. Con los priones humanos codifica una proteína 253 aminoácidos, el codón 129 del gen de prión se ha identificado un polimorfismo de aminoácidos para la metionina valina que condiciona la expresión de diferentes enfermedades priónicas en el cerebro. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica de esta enfermedad de priones? Primero es brusco, va a presentar confusión, depresión, torpeza en las piernas, inmediatamente se va a asociar a demencia, instauración rápida y progresiva. Va a haber signos piramidales y extrapiramidales y las funciones mentales, ¿no? Sin embargo, también van a existir signos piramidales y extrapiramidales. Mioclonías, un electroencefalograma característico con complejos periódicos y la presencia de la proteína 1433 positiva en líquido cefalorraquídeo. Su evolución de 3 a 12 meses, un año hasta fallecer. Es una enfermedad grave, ¿no? Pues muchas demencias tienen que hacerse diagnóstico diferencial con este tipo de patologías. Fíjense la presencia de la destrucción prácticamente de la corteza cerebral, aquí todo un segmento de lo que es temporal ha sido eliminado. La destrucción a nivel del tallo cerebral es una enfermedad gravísima. ¿No? Aquí la destrucción de la corteza, fíjense, la enfermedad Cruz de Jacob, es una enfermedad espongiforme. Entonces, las lesiones microscópicas van a presentar pérdida neuronal, espongiosis afectando las sinapsis neuronales, gliosis astrocitaria. Va a haber proliferación masiva de la microglía, demostración inmunohistoquímica de los depósitos priónicos, y estas lesiones van a afectar la corteza cerebral, cerebelo y a los núcleos de la base. Aquí tenemos, fíjense, como diferentes vaculizaciones a nivel del tejido cerebral, ¿no? Pérdida neuronal. Las dos características, la enfermedad por priones, aquí la presencia de la proteína por medio de inmunohistoquímicos, ¿no? El diagnóstico es prácticamente con biopsia. Este sí se lo tienen que hacer sí o sí biopsia. Es muy complicado, pero, y bueno, la gente por temas de bioseguridad se rehusan a realizar este procedimiento, pero es altamente contagioso y mortal. Una vez que se enferman ya no tiene solución, no hay cura. Bien, con esto habíamos terminado lo que son las neuroinfecciones, entonces las neuroinfecciones virales, bacterianas, por hongos, lo que es las meningitis, hemos visto las meningitis, les he mostrado estudios histopatológicos, lo macro, lo micro, y bueno,
El día jueves vamos a hacer un caso clínico de las meningitis o de las neuroinfecciones, dos casos clínicos. Va a ser evaluado, por lo cual tienen que estudiar. Obviamente nos vamos a reducir nota, pero el que responda positivamente va, va a tener un puntaje extra, ¿no? Ya está acercando, este mes es el mes del examen y veremos hasta dónde avanzamos antes de que den su examen. Vamos a esta semana ir vaciando todos los temas que hemos disertado para que puedan ya ir preparando su segundo parcial. ¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes, muchas gracias. Que tengan un buen día.